Padre Santo, por tu iglesia. Aleluya, Padre bendito, te pedimos, mi Señor. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, apercibidos, Padre Santo, para tu venida. Sea que venga la muerte, o sea que vengas tú pronto, Señor, nos cojamos, Señor, a cuentas contigo, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Rey. Te pedimos también, Señor, por la vida de nuestra hermana Erika, Señor, quien está, Señor, dedicada de salud. Te pedimos, Padre amado, para que tú sigas obrando en ella, Padre amado. Tú sigas, Señor, haciendo tu obra, restaurando, Padre Santo, Señor, su cuerpo, Padre Santo, de todo órgano dañado, toda, Señor, ataque del enemigo, Padre Santo, que tal vez, Señor, ha menguado físicamente, Señor, su fuerza. Y Dios, te pido en el nombre de Jesús, Señor, sana, Padre amado, a su voluntad en ella, Señor. Fortalece la fe de sus hijas, Padre Santo. Ayúdalas, Señor, a mantenerse, mi Dios, con fe en este momento, Padre Santo, tal vez preocupante, doloroso, Señor. Fortalécelas, Señor. Fortalece la fe de nuestra hermana, Señor Erika. Confiamos en ti, Señor. Confiamos, Padre Santo, en tu palabra que declara que tú llevaste en aquella cruz, en esa sangre, Señor, derramada, Padre Santo, toda dolencia, toda enfermedad, Señor. Bendito Dios, haz tu voluntad, Señor, en ella. Confiamos, Señor, Dios mío, en tu palabra, confiamos en tu poder, Señor. Gracias, Padre bendito. Háblanos en esta noche, Señor. Ministranos, Espíritu de Dios. Mi Dios, quita, Padre Santo, todo distractor, Señor. Todo espíritu, Señor, que esté poniendo, Padre Santo, indiferencia, cansancio. Esté poniendo, Padre Santo, mi Dios, tal vez, Señor, endurecimiento. En el nombre de Jesús, Padre Santo, echa fuera, Padre amado, en el nombre de Dios, todo ataque del enemigo, Señor. Que esté, Padre amado, Padre bendito, Padre amado, tocando tal vez, Señor, en la vida de nuestros hermanos, Señor, para que tu palabra sea infructuosa, tu palabra tenga tal vez tropiezo. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, disipa estos aires, Padre Santo. Disipa toda artimaña del enemigo, todo ataque del enemigo, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor. Háblanos, mi Dios, ministranos, Espíritu Santo. Es de tu tiempo, Señor, que sea tu santa voluntad. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Rey. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. La gloria sea el Padre, la gloria sea el Hijo, y la gloria sea el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Muy bien, tengan muy buenas noches con los que acaban de llegar. Bienvenido a la casa de Dios. Ahora nos toca ese plato fuerte, la palabra de Dios. Así que le invito a decirle a su hermano que está al lado: hoy Dios nos va a hablar. Dígale, mi amado hermano. Amén, gloria a Dios. Aquí en esta santa palabra, en estas escrituras, está la vida. ¿Necesitamos pan? Amén. Yo necesito ese pan, ese alimento, porque en ella encuentro vida. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro amado Señor, quien Dios nos va a dar a través de su amado siervo en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches con todos. Estamos en nuestro último culto dominical del año y es importante siempre considerar que los fines de años son tiempos de evaluación. ¿Amén o no amén? Sí, los colegios se evalúan, las universidades se evalúan
los trabajos también evalúan. Y los que son contratados tiemblan, ¿no? ¿Qué pasará el año que viene? Y nosotros muchas veces nos esforzamos y nos cuidamos para salir bien en esas evaluaciones, ¿verdad? ¿Y cuántos se cuidan de la evaluación que Dios nos puede hacer? ¿O Dios no evalúa? Dios es tan amoroso que a él no le importa nada, ¿verdad? Él recibe a todos, como vengan, como quieran, Él los recibe a todos. Dios es un Dios de amor, es cierto, pero también es un Dios justo. Amén, hermanos. Dios es un Dios de amor, pero a la vez es un Dios justo. Y Él honra a los que le honran, pero también no va a bendecir a los que no le honran. Por eso que es importante, dado que estamos a fin de año, hacer un autoexamen, hermanos, hacer una evaluación, y la palabra de Dios lo dice, ¿no? Busquen su Biblia, no es un libro muy conocido, Lamentaciones, hermano. Lamentaciones, justamente el libro de Lamentaciones pertenece al grupo de los profetas mayores, lo escribió el profeta Jeremías, y habla pues del sufrimiento del pueblo judío. Por eso se llama Lamentaciones, ¿no? Ahora, el sufrimiento no viene por mala suerte, ¿verdad? Y aquí lo va a decir la palabra. El sufrimiento, los tiempos difíciles, las malas cosas son consecuencias. El pueblo judío sufrió mucho, pasó muchos tiempos duros, hermano. Castigos muy duros. Pero fue consecuencia, como lo describe la palabra, que Israel era un pueblo de dura cerviz. Era un pueblo adúltero. Un tiempo estaban con Dios y otro tiempo estaban con otros dioses y le daban la espalda seguido a Dios, hermano. Esa fue la característica de este pueblo de Israel, y es por eso que Jeremías escribe este libro de Lamentaciones. Y justamente aquí en el capítulo 3 y todos los capítulos de este libro habla de sufrimiento del pueblo judío. Pero como les decía, no era un castigo que venía de la nada, sino era una consecuencia, ¿no? Por eso busquemos ahí en Lamentaciones capítulo 3. ¿Ya le encontraron Lamentaciones? Amén. Lamentaciones capítulo 3, desde el versículo 37. ¿Cuántos salieron corriendo ayer de sus casas cuando se sintió el temblor, ¿no? Algunos salieron disparados seguramente, ¿no? Se olvidaron de que tenían un Dios que los guardaba y los protegía, ¿no? Salvo mi vida, decían. Sí, es bueno hacer eso, pero sobre todo lo primero, arriba, inmediatamente. Señor, tu misericordia, guárdanos, protégenos, aquí estamos, tu voluntad sea hecha. Y luego ya con tranquilidad poder evacuar por si acaso pasa algo, ¿no? Así que eso habla de una confianza que nosotros debemos tener como hijos de Dios en nuestro Dios, pues, ¿no? Hoy día hubo otro también, dice, no, eso de las 6 de la tarde, estaba en la ducha, no lo sentí, ¿no? De 4 grados nada más, ¿no? Gracias. De 5, bueno, no lo sentí, ¿no? El de ayer sí, fuerte, la columna, yo ya veía que mi columna se partía, dije, ¿qué hora se parte? Porque sí ha sido fuerte, ¿eh? No ha sido uno de los más fuertes que hasta ahora hemos podido vivir, ¿eh? Yo ya tengo 60 años sobre esta tierra, el del 70 lo viví, pero tenía 7 años, no lo recuerdo muy bien, solo recuerdo que me agarraba la pared para que no se caiga, ¿no? Pero no tengo más noción, pero este sí ha sido el más fuerte de lo que he vivido durante todos estos años. Ahí me dirá la gente que vamos en promoción, ¿no? ¿Sí? No ha habido uno más fuerte, ¿no? Ha sido bien fuerte ha sido. Pero lamentablemente pues la gente al ratito se asusta y después vuelve a lo mismo. Es lamentable eso, hermano, ¿no? Es lamentable, pero es que son los tiempos que estamos viviendo. La Biblia dice que su venida será pronto, pero será cuando la tierra esté viviendo como en los días de Noé.
Todo el mundo está casándose, dando en casamiento, celebrando el año nuevo, ya adelantándose, ¿no? Ahí frente a la casa estaban celebrando ya el año nuevo por adelantado y todos bajaron corriendo con sus antifaces que 2026, que ver ropa amarilla, no sé qué. Pasó el ratito y volvieron a subir y seguían en la jarana. Así estamos, hermanos. Pero nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que estar evaluándonos. Por eso le puse a este sermón balance de fin de año. Amén. ¿Cuántos quieren hacer un balance de fin de año? Súbase a la balanza y vea cuánto subió o cuánto bajó, y de acuerdo a eso tome sus precauciones, ¿no? Yo ya no me subo buen tiempo a la balanza porque no quiero que me delate, ¿no? Pero esto habla en términos espirituales. Entonces, Lamentaciones 3, del 37 al 45, vamos a leerlo, dice así la palabra del Señor. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. El 45 dice juntos, no nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Amén, hermanos. Esto pasó el pueblo de Israel. Por eso que aquí el profeta está diciendo en el versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo lo que pasa sobre esta tierra, todo lo que pasa en nuestras vidas, alguien tiene el control de él. Ya sea que sea bueno, ya sea que sea malo, alguien lo está permitiendo. Amén, hermanos. ¿Quién es ese alguien? Es el soberano, el dueño de todo lo que existe en esta tierra, el dueño de nosotros, de nuestras vidas, hermanos. Él es el quien permite que sucedan en nuestra vida, ya sea cosas buenas o ya sea cosas malas, hermanos. Por eso el versículo que sigue dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. No es que Él haga las cosas malas, pero Él permite, Él determina que sea así y va a usar medios para que se cumpla lo que Él tiene que hacer. Amén, hermanos. Ya sea para bendecirte por ser un buen hijo de Dios, o ya sea también para corregirte por no estar siendo un buen hijo de Dios. Lo mismo que pasa con un padre natural, ¿verdad, hermanos? Si nosotros como padres naturales sabemos hacer cosas buenas, cuánto más nuestro Padre Celestial. Él es perfecto, Él es sabio, y él sobre todo, su propósito es que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y por eso que Él no nos deja así nada más que nos desviemos y que todo vaya como si nada pasara. Él nos va a poner la mano, Él nos va a disciplinar, Él nos va a corregir. Por eso el versículo 38 dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y ahora dice el 31, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Más bien, ¿qué debe hacer? Dice, laméntese el hombre en su pecado. Más bien recapacite, más bien reaccione, dése cuenta que todas las cosas malas, las cosas tristes, las cosas que le causan malestar, son muchas veces, no siempre, algunas veces no es, pero uno más o menos se da cuenta, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de darnos cuenta cuando hay cosas que vienen como consecuencia de nuestra falta. Por eso es importante hacer un balance a fin de año. Constantemente debiéramos estar haciendo un balance, como dice acá el versículo 40, ¿no? Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová.
El profeta Jeremías lo dice de esa manera porque él sabía la condición del pueblo de Israel. Porque él era parte del pueblo de Israel, era un profeta de Israel. Hermanos, Jeremías era un profeta que sufrió mucho, no solamente por el sufrimiento del pueblo de Israel, sino también por el castigo que el rey le causaba por causa de decir la verdad. Ezequiel era metido en un depósito lleno de excremento. ¿Y por qué lo metían ahí? Porque decía la verdad. El rey quería que el profeta le diga, sí, todo está bien, no hay problema, no hay pecado, para dejarlo libre. Pero como él decía lo que Dios le decía que diga, él decía, están en pecado, arrepiéntanse, va a venir castigo sobre ustedes. Entonces el rey decía, no, métanlo en el cielo. Muchas veces esa es la paga o el precio de pagar por decir la verdad. Amén, hermanos. Pero nosotros como hijos de Dios, la iglesia del Señor, dice la palabra, que es columna y baluarte de la verdad. Sostiene la verdad y defiende la verdad. Nosotros no podemos permitir que se transgreda la verdad. Y la verdad está acá, escrita en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, todo lo que sucede o no sucede, lo permite. Amén, hermanos. Dile que tienes ahí a tu lado. Si te ha pasado cosas buenas o te ha pasado muchas cosas malas, es porque Dios así lo ha permitido. Así que balanceate, ¿no? Pésate, hermano. Ojo que vamos a encontrar, hay un pasaje donde Dios le dijo a un rey, te he puesto en la balanza y te hallé falto, hermano. Dios nos pasa por la balanza siempre, hermano. Dios está evaluándonos siempre, Dios está escultándonos siempre. Porque Él nos ama, porque Él quiere que no nos perdamos. Él quiere que así como hemos decidido seguirle al Señor, que nosotros podamos llegar a esa meta final, que es la salvación de nuestras almas, hermano. De nada sirve ganarnos el mundo entero si perdemos nuestra alma. La gente está preocupada en ganar dinero, la gente está preocupada en ganar títulos, grados y todo eso, que no es malo, es bueno, pero no descuide lo más importante. Hazlo uno, pero sin dejar de hacer lo más importante. Nunca descuides la parte espiritual. Eso debe ser siempre el centro de tu vida, hermano. Eso debe ser lo que marca tu vida. Todo lo demás, incluso dice la palabra, va a venir como añadidura, hermano. Sino que el hombre prefiere hacerlo al contrario. Ellos prefieren hacer las cosas con su propia fuerza, con su propio estrés, con su propio cansancio, y lamentablemente llevan una vida cristiana muy paupérrima, muy insignificante, que eso no les va a servir de nada. Porque la Biblia es clara cuando dice o eres frío o eres caliente, decídete. Porque si tú dices aunque sea tibiecito, pero ahí voy a estar en la iglesia, igual, hermano, ¿qué dice la palabra? Díganlo ustedes, Apocalipsis, ¿qué dice? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, ¿qué dice la palabra? Te vomitaré de mi boca. Está hablando de un rechazo. Está hablando de no permitir que entres en la tierra prometida, que es el cielo, que es la salvación eterna. Esa figura viene desde el Antiguo Testamento. Cuando habla de una tierra de bendición, cuando habla de una tierra de prosperidad, todo está escrito en la palabra, mi amado hermano. Y por eso que Dios continuamente nos mantiene en evaluación. Amén, hermanos. Dios continuamente nos tiene en evaluación, y por eso que nosotros también debemos mantenernos en evaluación para poder agradar a aquel que nos evalúa. Cuando usted tiene que rendir un examen, primero se prueba en casa, ¿verdad? ¿Sí? Comienza a resolver sus ejercicios, a ver qué tal está. Ya estoy listo, me voy a dar mi examen al colegio o a la universidad. Entonces igual, si sabemos que vamos a pasar un examen delante de Dios o que Él nos está evaluando continuamente, también debemos, como dice acá la palabra, escudriñemos nuestros caminos, evaluémonos, hagamos un balance de nuestro caminar como hijos de Dios. Amén, hermanos.
Han transcurrido 364 días hasta ahora todavía, ¿no? Todavía nos falta 3 días. O 363. Se cuenta 365, 366, lo que se cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un mes que está perdiendo un día, ¿no? Entonces tenemos que evaluar, han pasado 363 días hasta ahora, por lo menos. ¿Cómo estuvo nuestro, podría decir, nuestro ratio, nuestro porcentaje, nuestro rendimiento, ¿no? En cuanto a asistir a la iglesia, en cuanto a servir en la iglesia, en cuanto a obedecer lo que dice la palabra, ¿no? Muchas cosas, muchos aspectos tendríamos que evaluar, hermano. ¿Por qué? Porque el saber que nuestra evaluación es buena, entonces nos trae bendición. O sea, estamos seguros ahí, estamos confiados de que las cosas que van a venir van a ser buenas. Pero si nosotros nos damos cuenta que nuestra evaluación no es la más adecuada, entonces tenemos que tener cuidado, porque sabemos que los resultados que vienen de una mala evaluación o de haber encontrado en una condición no buena, no van a ser buenas tampoco. Por eso que el pueblo de Israel estaba pasando esta situación. Entonces, todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Y ese es resultado, ya sea de hacer lo bueno o de hacer lo malo, porque nuestro Dios es un Dios justo. Amén, hermanos. Dios es un Dios justo. A Dios no lo vamos a sorprender con nuestras lágrimas. Y no es que Dios sea un Dios duro, sino que Dios es justo, hermano. Él no puede cambiar su santidad simplemente por una emoción. Su santidad no le permite ser injusto. Y al que honra, honra. Y al que no honra, pues también castigo o reprensión. Sobre todo reprensión, yo diría, como para encaminar. Porque Dios nunca busca destruir, Dios busca redimir. Dios busca redimir. El castigo de Dios, la disciplina de Dios tiene carácter redentor, no destructor. Muchas veces la disciplina del hombre tiene carácter destructor. Pero no nos olvidemos que la disciplina de Dios tiene carácter redentor. Redentor, para salvarnos, para hacernos bien, para que nos vaya bien en la vida. Por eso lean Daniel 5:27. Ahí nomás está. El siguiente libro es Jeremías, Ezequiel y luego está Daniel. Daniel 5:27. Daniel 5:27. Está ahí pasando 2 libros nada más. Estamos en Lamentaciones, pasa Ezequiel y luego viene Daniel. Son los 5 profetas mayores que tenemos ahí en la Biblia. Daniel 5:27. ¿Qué dice? Pesado ha sido en balanza. ¿Y qué dice? Y fuiste hallado falto. ¿A quién le está hablando? Al rey de Babilonia. Por causa de eso es que le vienen cosas malas, cosas negativas a este rey. Como dice en el 26, por ejemplo, dice: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea, le está diciendo: ya no vas a ser más rey. ¿Por qué causa? Porque ha sido puesto en balanza y fue hallado falto. El 28 dice: pero esta es la interpretación, dice, ¿no? Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Un buen resultado o un mal resultado? Mal resultado. ¿Producto de qué? De que fue puesto en la balanza y fue hallado falto. Dios tiene su balanza y siempre nos está poniendo ahí en la balanza para ver si estamos hallados bien dentro de los parámetros que Él espera, que no son ignorados por nosotros, que están escritos acá en su palabra, y que usted que viene acá a la iglesia se le enseña día tras día, se repite
los mismos principios, y usted, si no aprende, ya no es culpa de Dios ni de nadie, sino solamente de usted. Amén. Pero lo importante es que cuando usted va aprendiendo, el día que se ha puesto en la balanza, no será hallado falto, sino será hallado de manera correcta. Amén, hermanos. Por eso es importante, como dice el título, balance de fin de año. Hacer un balance de fin de año. ¿Y para qué voy a hacer un balance? ¿Para seguir igual el año que viene? No, ¿verdad? Si yo me hago un balance es para corregir, para enmendar, para afirmar en aquellas cosas, puntos débiles que puedo haber encontrado en mi vida. Eso se hace en todo lado, hermano. Se hace un balance de fin de año. Se hace una evaluación de fin de año para detectar los puntos débiles, los puntos en los cuales no hicimos bien, para poder enmendar, para poder corregir y así tener pues un mejor resultado el año que viene, porque la idea es ir creciendo, ir avanzando, ¿verdad? La vida cristiana, dice la palabra de Dios, que debe ser un constante crecimiento. O sea, usted no puede pasar de un año para otro bajando, retrocediendo, sino usted de un año para otro tiene que pasar creciendo, avanzando. Amén, hermanos. Y para eso tengo que evaluarme, para eso tengo que hacerme un balance. Y de acuerdo a lo que yo sinceramente, porque aquí también el problema es que a veces hacemos un balance, pero nos autojustificamos. Ahí está el problema muchas veces, ¿no? Hay que hacer un balance imparcial, un balance según los parámetros que Dios ha dejado en su palabra, porque de esa manera voy a tener un balance certero, sincero, apropiado, correcto. No me voy a engañar a mí mismo, porque si yo me autojustifico, si yo me excuso por todo, entonces pues voy a creer que estoy justificado. Pero el problema es cuando el Señor nos ponga en su balanza, ahí nos va a decir, te hallé falto. Y por tanto, pues vendrán las consecuencias, ¿no? Entonces, el versículo 39, por eso dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Más bien lamentes en su pecado. Entonces, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen los problemas y que nosotros sabemos o nos damos cuenta que más o menos son consecuencia de no haber sido hallados en buena medida al ser puestos en la balanza de Dios, nosotros ¿qué debemos hacer? No echarle la culpa a nadie, ¿no? Porque a veces echamos la culpa a todo el mundo, ¿no? Por culpa de esto, por culpa de esto. Que Dios tiene la culpa y le culpamos al todo. El gobierno tiene la culpa y todo el mundo tiene la culpa menos él. Más bien dice, arrepiéntase de su pecado, versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué te lamentas de lo que estás pasando? Más bien dice, laméntese el hombre en su pecado. Esta es la razón. Reconozca que muchas veces las cosas malas provienen producto de nuestras malas acciones o de no haber sido encontrados como Dios quisiera habernos hallado. Mire, aún el día que Él viene a llevar a su iglesia, ese día Él va a hacer una última evaluación. Va a venir a buscar a una iglesia que no tenga mancha ni arruga, que esté vestida con vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, dice la palabra. Esa será la última evaluación que Él haga. Y si por alguna razón, lamentablemente, no te encuentras con vestiduras blancas, Dios no puede hacer nada, ni tú puedes hacer nada en ese momento. Alguna arruga, alguna mancha te encuentra ahí, no hay nada que hacer, hermano. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Y Él hará pasar al lado derecho, o Él llevará a aquellos que están tal cual está escrito. Él no puede cambiar sus parámetros al final del momento, porque mi hermanita tal, el pastor tal. No, Él simplemente de manera, diría, indistinta, aplica la norma, aplica el principio.
si no estás cumpliendo el principio, si no estás cumpliendo la norma, lamentablemente no hay nada que hacer. Por eso que la Biblia nos advierte que debemos de estar velando siempre. Amén, hermanos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La vida cristiana, les decía el día martes, ¿no? Demanda esfuerzo, demanda sacrificio, demanda dar lo mejor de nosotros, no lo último, no lo que nos queda, nos sobra, no, lo mejor de nosotros. Por eso que hablaba que los Reyes Magos, ¿qué llevaron? ¿Quién se acuerda? ¿Qué llevaron los Reyes Magos? Una piedrita llevaron por ahí, algo para cumplir. No, ellos llevaron oro, incienso y mirra, cosas muy caras en ese contexto, y hasta hoy el oro sigue siendo muy caro todavía. Entonces debemos reconocer nuestro pecado. Entonces, ¿qué hacer frente a las situaciones difíciles, frente a lo que nosotros nos damos cuenta que nuestro balance no ha sido tan bueno? Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, lo que dice acá el versículo 39, arrepentirnos de nuestro pecado. Por eso ahí está clarísimo, dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Ahora usted dirá, pero yo no peco. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por pecado. Porque nosotros vemos pecado, los borrachos, los drogadictos, los rateros, ellos son pecadores. Pero yo sé, hay cosas buenas que yo debo hacer y no lo hago, también es pecado. Amén, hermanos. Usted sabe que debe ser fiel al Señor. Usted sabe que debe congregarse en la iglesia del Señor. Usted sabe que debe honrar con sus bienes al Señor, porque de Él hemos recibido todo. Durante todo este año Él le dio mucho. ¿O no es así? ¿O usted lo consiguió por su sudor? Si Dios no hubiera abierto esa puerta, hermano, usted y yo no tuviéramos nada. Entonces, por eso que es importante evaluarnos siempre a fin de año, ¿no? Y como dice aquí la palabra, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestro pecado, porque aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, ya es contado por pecado. Así que no diga, yo no soy pecador, yo estoy bien delante de Dios, yo no hago nada malo. ¿Qué es lo malo que está haciendo? No obedecer lo que dice la palabra de Dios, y lo sabe, y sabe que es bueno hacerlo, pero no lo está haciendo, y la Biblia dice que eso también es contado por pecado. ¿Qué más debemos hacer? Versículo 40. Escudriñar nuestros caminos, evaluarnos, hermano. Cada cierto tiempo evaluarnos, hacernos una auscultación, ¿no? Un análisis. En este caso, en el plano espiritual, por supuesto, ¿no? Algunos dicen, sí, pero lo espiritual es subjetivo, no se ve, pero hay formas de poder darme cuenta, hay indicadores que lo subjetivo lo hacen objetivo. Por ejemplo, un indicador de aquel que, claro, no, a veces puede ser que vaya al costumbrismo, pero una persona que normalmente congrega es porque ama a Dios de corazón. Porque por sobre todas las cosas dice, no, yo tengo que sacar tiempo para Dios. Y muchas veces hace alto a cosas y deja de hacer cosas con tal de agradar a Dios. Amén, hermanos. O sea, hay forma de saber si yo estoy bien delante de Dios o no lo estoy. Estoy obedeciendo lo que dice la palabra. La palabra me ha dado muchos mandatos que el pastor siempre nos predica, nos enseña y nos repite. ¿Y cuántos de esos estoy obedeciendo hasta ahora? ¿Cuántos años ya tengo en la iglesia? 5, 10, 4, 3, 2, 1. Y hasta ahora no puedo cumplir con esos mandamientos. Entonces uno se puede dar cuenta. Por eso la Biblia dice que la segunda cosa que nosotros debemos hacer es escudriñar nuestros caminos, auscultarnos, analizarnos, pero de manera sincera, sin excusas o justificaciones, hermano. Porque el que lo hace de esa manera se engaña a sí mismo. Alguien dijo, un hermano, un pastor que vino a predicar, dijo, el día que esté delante de Dios, ahí no van a haber excusas. Ahí no hay excusas, no, que el Señor, que mira, que esto, que allá, no hay excusas.
Hoy es el tiempo agradable. Hoy es el tiempo donde podemos evaluarnos para corregir, para enmendar, para mejorar cada día. Y aprovechemos que estamos a fin de año, ¿no? Tiempo de balances, tiempo de evaluaciones. Y hagamos una evaluación en el ámbito espiritual también en cuanto a nuestras vidas. ¿Qué más debemos hacer? Ahí mismo en el versículo 40 nos completa el versículo diciendo: y volvámonos, busquemos y volvámonos a Jehová. Buscar. No es que te vayan a buscar a ti, tú tienes que buscar. Amén, hermano. No me visiten, no me busquen, no me ven. Tú tienes que buscar, mi amado hermano. Si yo tengo sed, yo busco dónde está el agua y tomo agua. Si usted quiere seguir creciendo espiritualmente, venga a la iglesia, busque al Señor. ¿Usted quiere algún consejo, quiere una palabra? Venga acá se le va a dar, hermano. Pero hable, pregunte. Pero si se queda callado, si desaparece, ¿cómo le vamos a poder atender? ¿Cómo le vamos a poder orientar? ¿Cómo usted va a poder ser guiado por la palabra? Si uno se esfuerza, se dedica a estudiar la palabra para darle una palabra para que usted pueda vivir en un constante crecimiento y sobre todo camino hacia el cielo. Entonces tenemos que buscar. Amén, hermano. Dile que tienes cerca, tienes que buscar, hermano. No esperes que te busquen. Busca tú, hermano, busca. Cuando te quieres comer una buena comida, ¿no te pones a buscar por todo lado? A veces nos recorremos todo, casi Trujillo, buscando una buena comida para poder aprovechar, ¿no? Y cuánto más si son las cosas de Dios, hermano. No solamente buscar, ¿qué más dice? Volvamos a ese primer amor, porque muchas veces empezamos la vida cristiana con mucha pasión, con mucha entrega, con mucha emoción, pero pasa el tiempo y como que eso se va diluyendo, se va perdiendo esa pasión, se va perdiendo esa vivencia cristiana. Entonces no solamente hay que buscar, sino que hay que volver a ese primer amor. Amén, hermano. A ese primer amor que no te dejaba dormir, a ese primer amor que nada te impedía venir a la iglesia, hermano. Salías corriendo donde sea con tal de estar en la casa del Señor. ¿Qué más? Versículo 41. Levantemos nuestro corazón, dice versículo 41, ¿no? Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Levantemos nuestros corazones. Acerquemos nuestro corazón a Dios. Se sabe que los profetas hablaban un poco figurado, un poco de manera simbólica, si se quiere, ¿no? El profeta nunca habla literalmente. El profeta siempre habla en esa dirección y nosotros tenemos que entenderlo. Levantemos nuestros corazones, acércate más a Dios con tu corazón, ámalo de corazón, ámalo sobre todas las cosas, como dice la palabra, ¿no? Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, dice la palabra del Señor. Que nada te impida, hermano, mantener esa relación firme con el Señor. Hay cosas sí que son necesarias en nuestra vida. Atender nuestros trabajos, todos tenemos un trabajo secular. Atender a nuestra familia, dar el lugar que le corresponde a nuestra familia, es válido, legítimo, correcto. Muchas cosas más, pero sobre todo eso siempre debe estar Dios. Amén, hermanos, porque Él espera siempre tener en nuestras vidas el primer lugar, porque Él lo merece. Él lo merece. Él lo merece porque Él nos ha creado. Y Él lo merece porque Él nos ha redimido, hermano. Él es dueño de nosotros prácticamente, por creación y por redención. Bien.
pudiéramos decir muchos más argumentos de que Él es dueño de nosotros. Entonces debemos amarle de todo corazón. Como dice, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Cuando habla de levantar nuestros corazones, está hablando de amarle con todo nuestro corazón, sobre todas las cosas. Y cuando habla de nuestras manos, está hablando de poder servirle, pero también de poder darle. Amén, hermanos. ¿Para qué sirven las manos? Para trabajar. ¿Para qué también sirven las manos? Para dar. Amén, hermanos. Por eso que el profeta no se equivoca cuando dice, levantemos nuestros corazones y levantemos nuestras manos. ¿Hacia quién? Hacia Dios, hermano. Eso es lo que Dios demanda de nosotros cuando nosotros nos damos cuenta que en algo estamos fallando. Ya decía el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos. Y si yo escudriño mi camino y me doy cuenta que en algo estoy fallando, pues tengo que corregir. Las consecuencias que estoy pasando es producto de que no he estado haciendo bien las cosas. Entonces tengo que corregir. ¿Qué tengo que hacer? Levantar mi corazón hacia Dios y también mis manos. Es decir, amarle de todo corazón y estar dispuesto a servirle, pero también dispuesto a dar para la obra del Señor. ¿Qué más? Versículo 42. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, dice. Tú no perdonaste. A ver, aquí hay una pregunta. Dice, tú no perdonaste, ¿es que Dios no perdona? ¿Dios es un Dios que no perdona? En este caso está hablando de que Dios es un Dios justo. No es que Dios no perdona, Dios sí te perdona. Si tú vienes arrepentido, Él te va a perdonar. Pero muchas veces las consecuencias de tu pecado van a quedar, hermano. Y en este caso Dios no podía hacer nada frente a la actitud que el pueblo de Israel tenía para con Él. Simplemente Él tenía que aplicar su ley. Porque Israel había hecho lo malo. Porque Israel se había desviado de los principios de Dios. Y por eso dice, nosotros nos hemos rebelado. Mira, están reconociendo, dice, nosotros nos hemos rebelado. Nosotros hemos sido desleales contra ti. Y tú, por más que seamos tu pueblo, no puedes hacer nada, simplemente aplicar la ley. Porque eres un Dios justo. Ahora, que si tú te arrepientes, Él te va a perdonar, sí, ¿no? Pero como digo, las consecuencias que se están viviendo son ya producto de lo que no se ha vivido como debiera ser. Por eso que Él está reconociendo, nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales y tú no nos has perdonado. Voy a parafrasear un poquito para decir, tú no nos has perdonado porque tú eres un Dios justo, que al que hace lo malo castigas y al que hace lo bueno recompensas. Eso es lo que está diciendo aquí el profeta Jeremías en este versículo. El versículo 43, miren lo que dice. Léanlo por favor, versículo 43. ¿Ya ve? Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y nuevamente y no perdonaste. Por su justicia. El 44 dice, te cubriste de nube. ¿Para qué dice? Para que no pasase la oración nuestra, hermano. Mire cómo actúa Dios frente a la rebeldía y a la deslealtad con Él. Ah, pero si Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor que nos va a perdonar. Pero también es un Dios justo. Por eso que aquí el profeta está diciendo, ¿no? Él no nos ha perdonado, Él no nos pudo pasar por alto. En otras palabras, Él no pudo pasar por alto nuestra deslealtad, Él no pudo pasar por alto nuestra rebeldía. Él simplemente
aplicó su ley. Aplicó lo que correspondía. Y por esa razón dice, te cubriste de nube. También mire, esta es una figura, ¿no? Imagínense a Dios cubierto con una nube, dentro de una nube. Dice, ¿para qué? Para que no pasase la oración nuestra. ¿Por qué a veces Dios no escucha nuestras oraciones, amado hermano? ¿Por qué a veces Dios no escucha nuestras oraciones? Porque Dios es justo. Porque Dios honra a los que le honran. Pero no atiende a aquel que no le da el lugar que a él le corresponde. Al altivo no lo atiende, ¿no? Aquel que es autosuficiente, no lo atiende. Por eso dice, te cubriste con una nube para que mis oraciones no lleguen a ti. Muchas veces se ora por cosas y Dios nos responde producto de que no estamos agradando a Dios como debe ser. Le pedimos por cosas y años le pedimos por cosas y Dios simplemente no va a responder porque estamos cayendo en rebeldía y en deslealtad, como dice aquí el profeta. No estamos obedeciendo su palabra. No estamos viviendo como Él quisiera que viviéramos, como Él ha establecido en su palabra, una vida de mayor entrega, una vida de mayor compromiso, una vida de mayor, diría, fervor cristiano. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y cuando no hay eso, dice, se cubre con una nube para que nuestra oración no llegue a Él. Bien, el 45 dice, nos volviste en oprobio, ¿y qué más? Y abominación en medio de los pueblos. Muchas veces pasamos situaciones muy fuertes, hermano, muy difíciles, ¿no? Incluso hasta alguien se podría atrever a decir, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Pero muchas veces es producto de la rebeldía y de la deslealtad, porque Dios, frente a una situación como esa, Él dice, yo me cubro en una nube y tu oración no va a llegar. Y producto de eso, que muchas veces vas a estar en vergüenza delante de las naciones, delante de los pueblos, como dice acá en este versículo, ¿no? Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Nos puso en vergüenza, permitió que lleguemos a un punto triste, ¿verdad? Triste, que a veces ni quisiéramos que la gente sepa lo que estamos pasando, porque ¿qué van a decir? Mira, nosotros somos hijos de Dios, vamos a la iglesia, ¿y cómo vamos a pasar por esta situación? Pero es siempre bueno el saber por qué se dan esas situaciones, ¿amén, hermanos? Y si es por una razón que nosotros sabemos que es por falta de lealtad o por rebeldía a Dios, pues simplemente enmendar y corregir, hermano. Porque Dios, así como es un Dios justo, también es un Dios lleno de misericordia. Volvamos unos versículos atrás en este mismo capítulo de Lamentaciones, el versículo 22 y 23, mire. Estamos en Lamentaciones 3, hemos leído del 37 para adelante, pero volvamos a los versículos 22 y 23 y léalo a ver qué dice. Lamentaciones 3, 22 y 23. Esa es la gracia que tenemos en este tiempo, hermano. Si estuviéramos en el tiempo de la ley, ya no habría nada que hacer. Pero gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia y tenemos a un Dios lleno de misericordia. Por eso aquí el 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
Y mire lo que dice el versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gracias a Dios, hermano. Por eso que Él nos está dando cada vez una nueva oportunidad. No desperdiciemos esas oportunidades que Dios nos da. Nos está permitiendo pasar un año más, mire. Vamos a pasar del 25 al 26. Hay muchos que ya no han pasado al 26, ¿no? Muchos se quedaron más atrás todavía. Algunos a partir del 2020 para adelante ya no han pasado. Nosotros todavía seguimos, hermano. Y quisiéramos seguir pasando, ¿verdad? Yo sí quiero seguir pasando todavía, ¿no? Yo no me creo tan espiritual. Decir, no, yo si el Señor me lleva, que me lleve ya este año de una vez. No, hermano, yo quisiera pasar muchos años más. Quisiera llegar al 30, 40, no lo sé, 50, Dios quiera, ¿no? Sí, puede ser, hermano. Mi padre falleció de 93 años, vivito y coleando, hermano. Se echó a dormir y se fue al cielo. Qué bendición, hermano. Pero fue un hombre que trabajó mucho por la obra del Señor. Fue un hombre fiel a Dios, hermano. Solamente su estado avanzado de edad, que le entró a entrar un cuadro un poquito alterado en su mente, lo alejó de la iglesia. Pero antes de eso, un hombre entregado a las cosas de Dios. Ha abierto muchas obras en diferentes lugares. Ha trabajado al lado de sus pastores ahí en la iglesia de Cartago años, como diácono, como líder, y ahí ha predicado. ¿Cuántas veces lo he visto predicar a mi padre? Porque Dios demanda gente fiel. Amén, hermanos. Dios está buscando gente fiel, gente leal, gente que le ame de verdad. Y nos está dando el chance de poder entrar al año 2026. Y que si encontramos un balance que no es el más adecuado, pues hagamos todos los ajustes necesarios para asegurar nuestra salvación, hermano. Porque de eso no es que el año que viene, no, estoy hablando más que del año 2026 que viene, estoy hablando de nuestra salvación. Porque no sabemos si el año que viene Dios viene a llevar, el Señor Jesús viene a llevar a su iglesia. No lo sabemos, hermano. Pero nosotros tenemos que estar preparados, sea que sea muy pronto ya, o sea que todavía falten algunos años. Tenemos que estar preparados, porque no sabemos, nadie sabe, dice la palabra, ni el día ni la hora. Por cuanto tenemos que estar velando. Pero todo apunta de que la cosa está cercana, hermano. Todo apunta, la profecía, el cálculo de los tiempos, todo apunta de que Jesús está a la puerta. Está a la puerta de venir a llevar a su iglesia y arrebatarla, hermano. Por eso ya no es tiempo de jugar al evangelio. Ya no es tiempo de jugar con mi salvación. Es el tiempo donde más firme me tengo que coger de ella y no soltarla, hermano. Por eso que el apóstol Pablo recomienda eso y dice: cuiden con gran temor y temblor vuestra gran salvación. Entonces la misericordia de Dios, nosotros vemos que aplicar misericordia es nos dar a alguien lo que se merece, ¿verdad? Esa es misericordia. Y Dios no lo hace. Y por eso que no nos ha destruido. Porque Él es fiel. Porque Él ha hecho un pacto con nosotros. Y Él quiere que usted y yo seamos salvos, hermano. Y Él es fiel. Él no va a dejar su fidelidad. Y dice la palabra, aunque nosotros le seamos infieles, Él va a permanecer siempre fiel, hermano. Él va a estar ahí rogándote, ahí buscándote, ahí va a estar haciendo muchos modos para que tú te vuelvas a Él, hermano. Por eso que dentro de los profetas, y para que Dios nos muestre su amor, está el libro del profeta Oseas. Un profeta que se casó con una prostituta. Y esta prostituta representaba al pueblo de Israel, que lo dejaba cuantas veces quería, y él iba
y le rogaba y la volvía a rescatar y la traía nuevamente con él. Así es el amor de Dios, mi hermano. Por eso dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él tiene un pacto. Él ha hecho un pacto con nosotros y Él nos quiere ver salvos, hermano. Amén. Él va a hacer todo lo posible por mantenerse fiel hasta el final, porque estamos en ese tiempo de la gracia, en ese tiempo de su favor inmerecido. Así que aprovechemos ese tiempo, hermano. Aprovechemos el tiempo agradable de Dios, que todavía estamos a punto, porque después de la muerte ya no hay nada que hacer. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez. Después de esto, el juicio. Y no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Quién sabe que ayer pudo haber sido grado 9 y muchos ya no estuviéramos acá? ¿Ah? No, el año 30 me consagro al Señor. Hermano, ya no hubieras estado por el año 30. Por eso que Dios tiene que encontrarnos firmes, con esos vestidos, como dice, blancos, sin mancha y sin arruga. Pase lo que pase, sea mañana, sea el otro año, en 5 años, no sé, pero usted está seguro y se va con el Señor, mi amado hermano. Porque esa es la meta que nosotros debemos trazarnos. No solamente en la iglesia para pasar un tiempo bonito, agradable, conocer gente, no. La iglesia es el vehículo que te lleva a la vida eterna. Amén, hermano. Esa es la iglesia, el vehículo que te lleva a la vida eterna. Y por eso que no debes salirte de ahí fácilmente. Tienes que mantenerte montado siempre en ese vehículo. Y si es necesario bajar, empujar el vehículo, también tienes que hacerlo, mi amado hermano. Porque a veces nos gusta estar solamente sentados, que empujen otros, pero nosotros no empujamos. Debemos disfrutar arriba, pero también debemos sufrir si es necesario abajo, empujando cuando sea necesario. Amén, hermanos. Ese es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Dios es un Dios de misericordia, ¿no? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios es un Dios que recompensa. Amén, hermanos. Pero también es un Dios de misericordia, es un Dios justo, que cuando le toca castigar, castiga para corregir. Y ahí tenemos el ejemplo del hijo pródigo. ¿Se acuerda del hijo pródigo, verdad? Está en Lucas 15, búsquelo rapidito, lo leemos así rápido y para ver el ejemplo, ¿no? Cómo es el actuar de Dios. Dice que Él es un Dios fiel, es un Dios justo, es un Dios de amor. Lucas 15. Desde el versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Dice que había un hombre que tenía 2 hijos. ¿Y cuál de ellos quiso irse de parranda? El menor. El que no maduró, el que no entendió bien las cosas, el inmaduro, ¿no? Por eso es importante que usted crezca, hermano, crezca en el Señor, madure espiritualmente, porque si usted no madura, va a actuar como el menor muchas veces, y rápido se va a ir. No, allá está mejor la cosa, ¿no? Allá hay todo, allá hay dinero, allá hay diversión, allá está mejor, como lo hizo este muchacho. Pero miren, ¿qué pasó con este joven? Dice, vamos al 13, dice, no muchos días después, ya él ya se fue, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, mire, se apartó prácticamente del reino de su padre. Y allí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Consecuencia que va a venir, buena o mala. O definitivamente, porque Dios es un Dios justo. Amén. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda
para que apacentase cerdos, miren. Viviendo en una gran hacienda, como hijo de un hacendado, ahora estaba pasteando cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Y qué hizo? Versículo 17, este es el punto de quiebre. Versículo 17, ¿cómo empieza? Y volviendo en sí, es el punto de quiebre, lo que puede cambiar tu historia, hermano. Lo que puede cambiar tu historia es el punto de quiebre, el punto de inflexión, como dicen los matemáticos. Cambia tu realidad. Volviendo en sí. Recapacitando, reflexionando, autoevaluándote, haciendo un balance como es el tema que estamos tratando. Entonces, volviendo en sí, cuando vuelve en sí es porque toma la mejor decisión, ¿verdad? ¿Sí? Al volver en sí va a tomar una buena decisión. Dice, ¿y cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. Mire, no es fácil tomar la decisión. Tienes que esforzarte, tienes que pagar un precio, cambio radical en tu vida. Me levantaré e iré. Mire, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Eso indica de que él sí entra en sí, se da cuenta de que había hecho mal y entra en razón y dice: no es justo que yo vuelva a recuperar todo lo que mi padre me ha dado antes, aunque sea como uno de tus sirvientes. Y era justo, ¿verdad? Era justo, porque ya toda su parte, su herencia ya lo había gastado. Era justo, pero aquí entra a tallar la misericordia de Dios. Aquí entra a tallar la gracia de Dios representada en el Padre. Miren lo que pasa acá. Y levantándose, bueno, sigue hablando de él, ¿no? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre, y ¿qué dice? Y fue movido a misericordia. Habla de la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, por las cuales no hemos sido consumidos. Más bien Él permanece fiel, porque Él ya ha hecho un pacto con nosotros. Fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Su padre ahora, que representa a Dios, ¿qué hizo? Corrió y se echó, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre. Está hablando de un arrepentimiento genuino, verdadero. Amén, hermanos. Un verdadero arrepentimiento. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue la actitud del padre en su misericordia, su fidelidad? Versículo 22, ¿qué dice? El padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned su anillo en su mano y calzad en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mire, qué bueno tener a un Dios que, si bien es cierto, es justo, pero también es un Dios de misericordia. Por nuestra deslealtad, por nuestra rebelión, nos van a venir cosas malas, consecuencias de ello, pero cuando tú vuelves en sí, decides volver al Señor, Él, ¿cómo te va a recibir? Dice, Él va a correr hacia ti, te va a abrazar, te va a besar, te va a restaurar, hermano, te va a dar un vestido nuevo, zapato nuevo, anillo, dice, y va a decir: hagamos fiesta, porque mi hijo estaba perdido, pero hoy ha revivido. Esa es la forma como Dios va a actuar con nosotros, hermano, y nos está dando una nueva oportunidad justamente en este fin de año 2025, para que no desperdiciemos esa oportunidad, hermano. Que el año 2026 sea un año mucho mejor para cada uno de nosotros en el ámbito espiritual, porque eso va a dar como consecuencia que todo lo demás
vaya bien, como añadidura, como dice la palabra, ¿no? Y como dice Josué también, ¿no? En el libro de Josué dice, cuando tú no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, todo lo que hagas te va a salir bien. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, no se ponga triste. Vamos a orar, hay gracia, hay misericordia, hermano. Hay misericordia. El propósito no es que ustedes se sientan mal, el propósito es enseñarle a ese Dios que nos puede perdonar, que nos puede ayudar y que quiere que usted y yo alcancemos la salvación eterna. Y por eso que da su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu bendita palabra, Padre amado. Si quizás en medio nuestro hay alguien que aún necesita de esa gracia de Dios, necesita entregar su vida al Señor, pues Dios te ha permitido estar aquí con el propósito de poder conocerle, de poder entregarle tu vida y poder entrar en esa gracia y en esa misericordia que Él tiene para contigo. En el nombre de Jesús. Si alguien ahí que todavía no conoce al Señor, si alguien que necesita reconciliación con el Señor, pues simplemente diga, aquí estoy. Y ahí donde está, ore con el Señor. Y si usted quiere levantar su mano y quiere que oremos de manera especial por usted, también lo vamos a hacer. Aleluya. Espíritu Santo, tú que estás en este lugar, tú que eres quien das tu palabra, te pido en el nombre de Jesús que puedas, Señor, ministrar cada corazón nuestro, Señor, porque necesitamos de ti, porque necesitamos cada día ir avanzando, Señor, hacia esa tierra prometida, hacia esa bendición eterna que tienes separada para nosotros, Padre. Pero tenemos que avanzar, tenemos que ir camino hacia esa salvación eterna. Y tú nos permites, Señor, por medio de tu palabra, darnos cuenta que necesitamos poder evaluarnos. Necesitamos auscultarnos, analizarnos cómo estamos delante de ti. Cómo fue nuestra vida espiritual durante este año 2025. ¿Qué tanto dimos para ti? ¿Qué tanto nos dimos para ti, Señor? En cuanto a nuestro tiempo, nuestra devoción, nuestra entrega, Señor, nuestra vivencia cristiana, Señor. Tú lo conoces, Padre, y a ti no te podemos excusar, contigo no podemos justificarnos, Señor, porque tú lo conoces todo, tú eres omnisciente. Si hay algo, Señor, en lo que tenemos que pedirte perdón, pues aquí estamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre amado, porque muchas veces sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Dice tu palabra que también eso es contado por pecado, Señor. No corremos tras el pecado del mundo, pero muchas veces no hacemos las cosas buenas que tu palabra nos manda que hagamos. Y eso es deslealtad y rebeldía contra ti, Señor. Pero aquí estamos apelando a tu misericordia, apelando a tu gracia, apelando, Señor, a ese amor que tú tienes para con nosotros, Padre. Y que tú has prometido en tu palabra que si nosotros nos arrepentimos de corazón, que si nosotros te pedimos perdón, dice tu palabra, y confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y apartarnos de toda maldad. Por eso, Señor, aquí estamos confesándote, Señor. Dígale al Señor, hermano, aproveche este último culto dominical. Quizás el martes, que es nuestro último culto, no haya tiempo para poder hablar con nuestro Señor de manera tan sincera. Pero hoy es necesario hacerlo porque la palabra que el Señor dio era una palabra para poder cerrar este año. Y si tiene que decirle, Señor, perdóname por esto o por lo otro, usted lo sabe, pues dígaselo a usted con el Señor, Él está ahí. Dice la palabra que hoy en día nosotros tenemos entrada abierta al trono de la gracia
para alcanzar el oportuno socorro, que es su perdón. Al que viene, dice la palabra, con un corazón contrito y humillado, no despreciará el Señor, dice la palabra. Solo Él requiere de un corazón contrito y humillado para restaurarte, para ayudarte, para ponerte en el lugar que te corresponde. Lo hizo con el hijo pródigo. Él se fue, desperdició todo, le falló al Padre completamente. Pero cuando Él vino con un corazón contrito, humillado, completamente arrepentido, el Padre no lo juzgó, el Padre no lo desechó, el Padre simplemente lo recibió, celebró fiesta y lo restauró completamente. Y es eso lo que Él quiere hacer con nosotros también, amado hermano, con cada uno de nosotros. Porque ninguno de nosotros somos perfectos, todos de alguna manera le fallamos a Dios. Claro, unos mucho más que otros, pero eso no hace la diferencia. El asunto es que le pidamos perdón, ya sea por lo poco, por lo mucho que le podamos fallar, para que Él nos ayude, y nos aleje de esas maldades que nuestro cuerpo, que nuestra razón aún quiere hacer. Oh Dios de la gloria, tú que nos conoces, Padre, a cada uno, tú estás aquí para perdonarnos, Señor. Tú estás aquí para aplicar tu misericordia, como dice tu palabra, que es nueva cada mañana. Porque tú permaneces fiel, aunque nosotros muchas veces te seamos infieles, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por cada hermano, por cada hermana que en esta noche, Señor, estuvo atento a tu palabra. Que tu palabra pudo penetrar hasta lo más profundo de su ser, y tu Espíritu Santo pudo haber hecho que esa palabra dé fruto, y ahora haberte pedido perdón y empezar un nuevo tiempo, un tiempo diferente, porque para eso son las evaluaciones, para enmendar, para corregir, para mejorar. Y todos nosotros queremos, Señor, ser mejores cada día, porque apuntamos a una meta, y esa meta es la salvación de nuestra alma, Padre. Gracias te damos, Padre bendito. Gracias, poderoso Señor. Gracias, maravilloso Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Puede dele un fuerte aplauso al Señor, como Él se lo merece. Y tomen sus lugares porque vamos a